Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué gusto saludarles, qué gusto estar con ustedes. Me da muchísimo gusto su servidor, ministro Daniel Hernández Mayoral. Soy pastor del Templo Maranata en Playa del Carmen, Quintana Roo. Su siervo del Señor, ministro de la palabra. Y hoy estoy con ustedes para compartir la lección número 4, ¿sí? Esta lección que está bellísima y que se llama El camino verdadero hacia Dios. Hermanos, de veras, yo tomé en mis cursos de teología que tomé hace muchos años y últimamente también, tomé un curso que se llama Cristología. Y ay, hermanos, que me encantó ese tema. De verdad, si tienen la oportunidad de estudiar, tomen un diplomado o algo de Cristología, porque es algo de veras precioso, se ve precioso. Yo los invito a que tomen ese curso porque la verdad se la van a aprender cosas maravillosas en ese curso. Bien, gracias hermana Claudia por decirme que ya se escucha. Y bueno, pues hermanos, estoy aquí para servirles. Estoy aquí para, dice mi esposa que estoy aquí para servirles, pero no, estoy para servirles. Gracias, gracias, ya se escucha. Gracias, qué bueno. Entonces, hermanos, pues miren, estamos bueno, se escucha así, pero ¿se escucha bien? Gracias. Estamos en este tenor de la escuela sabática, la lección número 4, que se llama El camino verdadero hacia Dios, y vamos a basar todo sobre Juan. Bueno, mucho de lo que vamos a ver está en Juan capítulo 14, versos 1 al 11, que es un pasaje precioso. Precioso. Hermanos, son muchos textos. Léanlos, por favor. Son textos preciosos. Todos son textos cristológicos. Hablan de Cristo, hablan de su grandeza, de su poder, hablan de su magnificencia. Son las cosas maravillosas. La revelación plena y total de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Así que, por favor, lean los pasajes. Yo solamente les doy medio esbozo ahí de lo que es, pero realmente ustedes tienen que darse a la tarea de hermanos, sobre todo de leer los pasajes. Eso es muy, muy importante, que ustedes lean los pasajes. Bien, hermanos, así que esta lección tiene un énfasis, y ese énfasis es la singularidad de Cristo. Ese es lo que vamos a ver. Singularidad, que es como si dijéramos único. El único es el singular, no hay. Mucha gente, muchos, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no?, que quieren ser singulares, quieren ser únicos. Lo que hacen es vestirse de determinada manera y cuando salen a la calle se encuentran un montón de gente que saben igual a él, ¿verdad? Aquí en el caso de Jesús, no. Él es único, singular, no hay otro como él. Y el pasaje clave, que es precioso, Juan 14:6, que todos sabemos muy bien, y que dice, yo soy, de Jesús que les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, ese es el término del pasaje. Qué hermoso pasaje en el cual vamos a meditar. Es un pasaje realmente hermoso. Hermanos, queridos hermanos, la escuela sabática va a llevarnos de la mano hacia algo importante, que es cuál es el camino verdadero hacia Dios, ¿sí? Hoy nosotros vivimos en un mundo que nosotros le llamamos el pluralismo, ya que mucha gente cree que hay muchos caminos para llegar al mismo fin. Todos creen que la cuestión de las religiones, todas son igualmente válidas y todas nos van a llevar a Dios. Pero nada más alejado de la verdad que eso, ¿sí? Porque esta postura que está fuera del cristianismo dice que alega o quiere defenderse con el hecho de que si Dios es bueno, ¿cómo va a permitir que se muera mucha gente? Si es todo bondad y todo es amor. Entonces, no consideran que un Dios amoroso pueda condenar a todo el mundo. No, pero que eso sería lo que es el pluralismo. Pero entonces, hermanos, seguimos con esto estábamos hablando de dos cosas. Estábamos hablando de lo que es, en este caso, el pluralismo y el particularismo. Entonces, en el particularismo se habla acerca de otra cosa, que es lo contrario al particularismo. Mientras el particularismo piensa que todas las religiones es lo mismo, y todas llevan hacia Dios, porque Dios es un Dios de bondad y amoroso y no puede condenar a nadie. El particularismo nos enseña que no hay salvación aparte de la voluntad de Dios, que está revelada en Jesucristo. Luego, entonces, ¿sí? Aún nosotros tenemos que reconocer una cosa, no hay otro camino que sea Cristo, porque Cristo es el camino.
O sea, Cristo no es o conoce el camino. Las otras religiones conocen el camino, tal vez conocen el camino hacia Dios, pero no son el camino. Cristo es el camino. La única forma de llegar al Padre es a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros vemos que este asunto de llegar a Dios a través de Cristo, incluso vamos a ver al final, porque esto a mí me dejó así bien movido de mi corazón. Aún sin que la gente haya conocido a Cristo, puede salvarse. ¿Cómo, hermano? Si solo en Cristo. Ahorita lo vamos a ver. No se me desespere. Vamos hacia allá porque esto es muy importante. La gente, miren, esto es claro, ¿sí? Miren, la universalidad del pecado y la unicidad de la obra de Cristo implican que solo en Él hay salvación, ¿sí? Aunque el pensamiento moderno rechace esta postura, esta es la verdad, hermanos. Así se mueve. Este es el asunto. No hay más, no hay vuelta de hoja. Miren, el discurso pluralista, lo vamos a ir viendo de esta manera. Miren, el discurso pluralista parece entusiasta, pero de alguna manera no corresponde con la realidad, ¿sí? Todas las religiones buscan lo mismo. Vamos a regresar al punto del pluralismo. Todas las religiones buscan lo mismo. Y hay algunas religiones que incluso hasta chocan en lo que son sus fines. Por ejemplo, el paraíso Rastafari, ¿sí? Donde los blancos sirven a los negros. Fíjate si no. Están los tártaros homéricos, que su existencia es sombría y están ahí en la cueva, todos escondidos. El Valhalla nórdico, banquetes, guerras, pleitos y todo esto. El Nirvana, que es un pensamiento budista que tienen como fin el fin del sufrimiento. Y la resurrección cristiana, que tiene como fin el paraíso, el reino eterno, ¿sí? Entonces, todos estos como que no van al mismo lugar. Sí lo alcanzamos a distinguir. Entonces, en el pluralismo, que dicen que todos los caminos llevan al Padre, no, a Dios no. Están distintos caminos y están distintos destinos. Por lo tanto, no puede ser posible. Sus objetivos son profundamente diferentes unos de otros. Entonces, no puede ser que sean válidos estos caminos. No pueden ser válidos, amigos. Tiene que haber algo diferente, tiene que haber una otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando aquí entonces llega la Escritura y nos dice contundentemente, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Así, no hay. Cualquier otra vía de salvación se excluye antes de pasar. ¿Sí? La fe cristiana fundamenta su fe en el Hijo de Dios, en el Hijo encarnado, en Jesucristo. Entonces, tenemos que ver esto. Pero bueno, hablando más del pluralismo, hermanos, hablando más del pluralismo, déjenme decirles que en el pluralismo, ¿sí? Nosotros vamos a tener que encontrarnos con Dios mirando a Dios. Bueno, el pluralismo no mira a Dios, el pluralismo mira sus objetivos, pero en ninguno va a terminar en Dios. Ahora, en cambio, cuando nosotros hablamos del particularismo, hablamos de esto, entonces estamos diciendo que en Jesucristo solo en Él hay salvación. Y entonces podemos comprobar una cosa. Mira, varias cosas. La primera, para hacer esto tenemos que entender que Jesucristo, hermanos, Jesucristo su existencia es histórica. Lo han probado muchos escritores, incluso escritores que no son cristianos. Flavio Josefo, Suetonio, Tácito y Plinio el Joven. Todos ellos hablaban de Cristo. En uno de los textos de Flavio Josefo dice, y el tal Crestos, dice así, le llaman. Entonces, ellos mencionan, históricamente existió un personaje que le llamaban el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios o Jesús. Todos lo dicen, esos escritores. Entonces hay veracidad histórica de que Cristo existió, de que Jesús existió. Ahora, no solamente eso, sino que además Jesús afirmó no solo conocer el camino del Padre, sino Él ser el camino del Padre. Él les dijo, el que no venga detrás de mí no tiene derecho, no puede ir al reino. ¿Sí? En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Vean entonces cómo con esta declaración Jesús se presenta a sí mismo como de naturaleza divina. Él habló de su preexistencia. ¿No se acuerdan aquellos que le dicen? Pues ¿tú quién eres? Dice, miren, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice, ¿cómo? Si no tienes ni 50 años y conociste al Padre, pues antes que él fuese, yo soy. Y ahí estaba, en las promesas, ahí estaba. Es más, nosotros entendemos y comprendemos por toda la Escritura que él habla de su existencia, habla de su reino, el que va a venir. Y mi reino no es de este mundo.
y empieza a declarar lo que va a ser su reino. Habla, hermanos, del perdón de pecados. ¿Cómo está perdón? ¿Se dan cuenta? La gente, por eso se enojaban los fariseos, porque a la gente le perdonaba sus pecados. Habla, incluso aseguró tener poder sobre la vida y afirmó que su dominio era eterno. Él dijo, yo tengo vida en mí mismo, nadie me la quita, yo la pongo, y así como la pongo, yo la puedo volver a tomar. Y la resurrección de Lázaro y de Talita Kumi, que le llaman Talita Kumi, y todas esas maravillas que hizo, y al final su resurrección, entonces muestran que sí él tiene el poder. El Padre lo resucita, hermanos. Miren, si Jesucristo no hubiese sido lo que dijo que era, si él no hubiera, él dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí, y ellos somos uno. Si esas declaraciones fueran falsas, serían blasfemia. ¿Y sabe qué? Dios no hubiera levantado un blasfemo. ¿Qué hace el Padre? Él está levantando al Hijo de Dios. Romanos 8:11. Y el Espíritu de aquel que vivificó a Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Luego entonces, hermano, ¿cómo es posible? Por lo tanto, no hay ningún otro fundador. La iglesia establece la roca sobre la cual nosotros estamos fundados, es Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? El fundamento es que lo que dijo Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es nuestro fundamento, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Jesús, hermanos, no es como lo pinta el pluralismo, una opción más. No es un gran maestro, no es un iluminado. No, Jesús es el Hijo de Dios. Es más, Él nunca dijo, soy uno más. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Él es el único y es el único Salvador que nosotros podemos tener. No hay otro, no hay otro. Entonces, ahí nos vamos a ir. Para entender esto, hermanos, entonces cuando vemos a Jesús, cuando nosotros alcanzamos a mirar a Jesús, tenemos que entender una cosa. Cuando miramos a Jesús, hermanos, estamos mirando, miren, estamos mirando al Padre, a Dios mismo. Juan 1:18 lo dice, dice, nadie ha visto al Padre. El unigénito Hijo del Padre que está sentado a su diestra, Él le ha dado a revelar. Lo explicábamos la vez pasada, cuando dijimos que cuando Él lo ha dado a conocer, utiliza la palabra griega que se llama exégesis. Y cuando nosotros hacemos exégesis con la Biblia, nosotros extraemos, extraer, exégesis. Traemos del texto el conocimiento. No hacemos eisegesis, o sea, meterle nuestro conocimiento a la Biblia. No, eso sería adecuado a lo que yo quiero. No, yo me adecuo a lo que la palabra dice, por eso hago exégesis. Bueno, esa revelación que yo tengo, esa es la revelación que hace Cristo del Padre. Y yo vengo a hacer eisegesis. ¿Quieren conocer al Padre? Conozcan a mí. Y Él nos revela cómo es el Padre. Entonces, fíjense cómo el Hijo, además de que cuando miramos al Padre, miramos al Hijo porque, para empezar, es el primogénito de la creación. Y no es que sea el primero en el número, o sea, no fue creado como primero, no. Primogénito es supremacía, por encima de, sobre todo. Él es el primogénito, de Él le emana todo. ¿Qué se lo dice? Dice, por ti fueron creadas las cosas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan, y lo dice Colosenses, Colosenses 1:15, pues ustedes pueden leer todo ese pasaje y van a darse cuenta de que él es ahí donde a Dios aparece o Cristo aparece como la verdadera imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice Juan, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, lo invisible se hace visible. ¿Cómo? En Cristo. Lo que no veíamos de Dios se ve en Cristo. Su amor, su justicia, su gozo, su paz, su perdón, su omnisciencia, su omnipotencia, su eternidad, su inmutabilidad. Todo lo que Dios es lo revela, lo tiene el Hijo. Y ahí vemos en Cristo lo que no veíamos en el Padre. Eso es exactamente lo que está por tanto entendiendo. Por tanto, la naturaleza y el carácter de Dios, hermanos, se han revelado perfectamente en Cristo. Les digo, lo invisible se ha vuelto visible, ¿sí? ¿Quién dice acerca de esto? Lo dice Juan, lo dice Pablo en el libro de los Hebreos. Juan nos dice que en 1:18 yo les he dado a conocer al Padre. Pablo lo dice en 2 Corintios, le dice una declaración similar que Él nos ha revelado al Padre. Y podemos verlo también en Hebreos 1, del 1 al 3, donde dice, Dios ha hablado a los hombres por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por su Hijo, que la que se tuvido, y empieza a decirlo como fundamento, como la roca. Entonces eso es lo que vemos. Y ahí lo vemos actuando, hermanos. Capítulo 4 de Marcos, vemos cómo
cómo ahí en ese pasaje se ve su actuar de Dios y el famosísimo, grande, excelentísimo y precioso himno antiguo que cantaba en la iglesia cristiana y que Pablo lo escribe y dice, ese texto está muy bien porque es uno de los pilares cristocéntricos. Filipenses 2, 5 al 11, en el cual haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por qué igualarse, ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escúchame bien, toda rodilla se doble. Y no podemos arrodillarnos delante de un ídolo, delante de un hombre. Tendría que ser Dios para podernos arrodillar delante de él. ¿Y quién es? Un hombre que sobre todo nombre. No hay otro nombre más alto. No hay nombre más alto ni más sublime que el nombre de nuestro Dios. ¿Quién es? Jesús. Tremendo, hermanos. Miren, hermanos, no solamente eso, sino que además de que Él es el Hijo destacado de Dios, el primogénito, además de que Él tiene la naturaleza divina, que goza de la naturaleza divina, mostrado por todas las Escrituras, además, hermanos, Él reina por encima de todos los poderes, visibles e invisibles, sean reinos, potestades, principados, la misma muerte. Su señorío es un despliegue de su poder, porque Él tiene control sobre toda la naturaleza. Hermanos, Él lo hace porque es la afirmación del amor que reconcilia todo en la creación. Y de eso hablamos la escuela pasada. Vean ustedes entonces, hermanos, cómo nosotros podemos gozarnos en Cristo Jesús y ver todo eso. Cuando miramos a Jesús, hermanos, estamos viendo nada más ni nada menos que al Dios mismo, al verdadero Dios mismo. Entonces, pregúntese, hermanos, no si Jesús es Dios, pregúntese si Dios es Jesús. Porque es Dios, hermanos, querrámoslo o no, es Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que ver una cosa. Si entonces Él, siendo en forma de Dios, viene aquí a la tierra, Él viene para una misión. ¿Y cuál es? Vencer por medio de la cruz. Él alcanza la victoria por medio de la cruz, ¿sí? Miren, el pecado tenía poder sobre la gente, sobre nosotros. Nos tenía orillados al vacío, a la nada, nos tenía sojuzgados, oprimidos. Sin embargo, si ese pecado que era tan grande, tan pesado, tan enorme, necesitaba un sacrificio así de sublime o mayor. Y ese sacrificio fue el de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, fíjense bien, lo que parecía ser, que era la derrota del bien por el mal, es también, y con mayor certeza, la derrota del mal por el bien. ¿Ya lo vio? Y vencido sobre la cruz. Según esto, el mal estaba venciendo al bien, pero nos dimos cuenta que en realidad el bien estaba venciendo al mal. No sé si ustedes han visto la película el Evangelio según Mel Gibson, digo, la Pasión de Cristo. Y usted note cuando Cristo está por crucificarse o está crucificado y pasa un ser diabólico así, feíto y todo, así más o menos como yo, más o menos de feo, así pasa el ser y se empieza a reír. Así, la película está diciendo como si dijera que el mal tiene poder sobre Cristo, que el pecado está venciendo o que Satanás incluso está sobre Cristo. Pero lo que nosotros sabemos por la Escritura, porque lo dice, que Cristo, ¿sí? Él, al ser crucificado, Él acabó con el que tenía el imperio de la muerte. Eso se sabe del diablo, ¿sí? Él holló con sus pies a la serpiente, al diablo. Entonces, hermanos, Él estaba venciendo. La cruz, hermanos, sigue siendo el trono desde el cual gobierna el mundo. Y no estamos hablando de apología de la cruz, no se cuelgue el crucifijo, ni lo ponga en su iglesia, no. Estamos hablando del acto de lo que sucedió en la cruz. Eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, luego entonces, si nosotros vemos eso, vemos que Jesús, al tener el poder sobre el pecado, pues entonces Él también vence las tentaciones del adversario, ¿sí? Porque Él obedece. Y con la obediencia, escuche bien esto que le voy a decir, hermano, porque todos nosotros tendríamos que aprender esto. Con la obediencia, Él derrotó al diablo, derrotó al mal. Satanás fue derrotado por la obediencia de Cristo. Luego, entonces, ¿con qué podemos vencer a Satanás? Con la obediencia. Mucho de lo que tiene el pecado sobre nosotros es porque no obedecemos.
Entonces tenemos que obedecer, hermanos, porque entonces vamos a tener una gran, bueno, Cristo tuvo una gran victoria moral. Nosotros podemos tener victorias morales sobre el pecado cuando obedecemos a Dios. No se trata de alejarme del pecado, no voy a poder, se trata de obedecer a Dios. Cuando usted se sujeta a Dios, se somete a Dios, el diablo huirá de Dios. No puede ser que usted esté diciendo, me aguanto, ya no voy a hacer, no voy a hacer, y no obedezca a Dios. Mejor obedezca a Dios. Y entonces va a ver cómo esto va a cambiar, esto va a dar un giro tremendo. Luego, entonces, hermanos, si tenemos eso, bueno, entonces lo que nosotros podemos ver es entonces que la grandeza de Cristo, hermanos, la grandeza de Cristo está por encima de todos los poderes, de todos los poderes. Y mostró una cosa, que el diablo no es absoluto y que no tiene poder, que no tiene el control. Él no tiene. Miren, hermanos, una figura que algún día la vi, alguien me la dijo, es que Satanás es como un perro rabioso. Está echando espuma y está, pero está atado a una cadena. Tiene su collar y una cadena. Y la cadena en su mano, ¿sabe quién la tiene? La cadena la tiene Cristo. Porque Él tiene el dominio y el control. No tiene poder sobre nosotros a menos que Cristo lo dejara, pero, hermanos, no puede ser. Y nos ama tanto el Señor. Por lo tanto, Él venció al pecado y venció al imperio de la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, hermanos, pues no existe ningún mayor poder que el poder de Cristo. Que ahí es cuando vemos a Dios reflejado en Cristo, con ese gran poder. Ahí está, su gran amor, su bondad, su fidelidad, su lealtad, todo lo que Dios es, lo tiene Cristo. Y nosotros vemos a Cristo ahí reflejado. Vemos a Cristo ahí y vemos cómo Cristo vence con la cruz al poder del mal, en todas sus magnitudes, vamos a decirlo. Luego, entonces, hermanos, nosotros podemos entonces pensar, ¿sí? Que pues entonces ya lo decimos y conocemos a Cristo. Y los que no lo han escuchado, los que no lo vieron, los que no lo conocieron, Abraham, Moisés, Josué, y todos esos que incluso se nombran en Hebreos 11, en la galería de la fe, en los héroes de la fe, se ve ahí. Entonces, hermanos, ¿cómo funciona ahí? ¿Cómo está el asunto? ¿Sí? Entonces, si Jesús es el único camino, ¿cuál es el destino de quienes no han oído hablar de él? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a entrar a lo que es la justicia y el amor de Dios. Esa es bondad. Miren, para empezar, ¿sí? Hay esperanza para quienes no han escuchado. La Biblia lo dice, confirma y avisa. Dios es amor. ¿Sí? Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento. Y ahí están esos pasajes, léalo, por favor, son todos unas joyas de cristología. Él ama a todas las personas, quiere que todos se acerquen a Él. Él desea que todos se encuentren vida eterna, que nadie se pierda. Yo he venido para buscar lo que se había perdido y Él no quiere que nadie se pierda. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Quiere que entonces todos, y como quiere que nadie se perezca, bueno, lo primero es que tenemos que establecer es una cosa, ¿sí? Hay esperanza para los que no han escuchado a Cristo, ¿sí? Porque Dios no quiere que nadie perezca. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, atrae a todos los hombres hacia sí. Los que de manera informada, libre, rechazan a Cristo, se condenan a sí mismos. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Se van a perder gente? Sí, sí se van a perder. ¿Quién se va a perder? Pues hermanos, ¿quién se va a perder? Los que deliberadamente rechazan a Cristo. Los que no quieren nada con Él. ¿Qué pasa entonces? ¿Sí? Al despreciar la gracia previniente, le llama la escuela sabática, ¿sí? Que es la gracia que se presenta, la gracia que se presenta antes incluso de conocerle, de haberle escuchado. Es esa luz inicial, aún antes de conocerle. Miren, hermanos, no es lo mismo obedecer los mandamientos nada más porque es así, porque tiene que ser, y obedecerlos por amor a Dios. Entonces, esa luz, esa es la que tapa la lupa. Cuando alguien está pensando, tengo que ir a Dios, esa es esa luz que inicialmente llega y que llegó en hombres y mujeres del Antiguo Testamento y que conocieron de una u otra manera y tuvieron esa inquietud, pues eso, hermanos, eso es lo que está. Porque, hermanos, nosotros sabemos que Dios sabe, hermanos, nosotros vemos que Dios sabe que quienes obran su voluntad, aun cuando ellos no lo sepan, Él no va a ser injusto en su juicio con ellos. Porque los que con ley murieron, con ley serán juzgados.
Los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Entonces, cuando se presenten y cuando vean la ley, van a decir, ¿cumpliste los libros de las? Sí, no me di cuenta, pero yo así, y ahí estaba, entonces estaba cumpliendo los mandamientos. Sí. Entonces se utiliza su justicia y su amor. Todos nosotros somos Cristo. Ahora, cuando una persona está haciendo eso, no quiere decir que no necesita a Cristo. No, llegó porque la luz de Cristo le iluminó. Ellos sabían, entendían que había algo más. No sabían que era Cristo. Nosotros sí, ellos sabíamos que era Jesús. Nosotros sí sabíamos que era Cristo. Ellos solo entendían una cosa. Dios va a enviar algo para salvar. Y ellos ejercen fe. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que Dios no va a ser injusto. ¿Qué enseña Pablo a los gentiles? En Romanos 2, 7 al 16. Que los que mueren sin ley serán juzgados. Y los que mueren con ley serán juzgados. Luego entonces, ¿sí? Los que vivieron antes van a tener la oportunidad. ¿Por qué? Porque mostraron fe. Y cuando ejercieron fe ya no fue por obras, fue por la fe. Y esa fe los movió a hacer obras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, hermanos? Pero a nosotros queda clarísimo. Obviamente la revelación se va dando progresivamente. Y a nosotros, hermanos, a nosotros sí ya sería una burla que no creyésemos en Cristo. Con toda la información que tenemos, con todo lo que sabemos, creer en Cristo y nosotros ejercer fe en Él nos lleva a obedecer. Y así vencemos el pecado y el mal y a Satanás. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál le pasa ahí? Si vencieron fue, ¿por qué? Porque obedecieron. Por fe ejercieron lo que hicieron. Miren, por fe Moisés, y empiezan a leer, lea Hebreos. Por fe Moisés llevó al pueblo y lo sacó de Egipto. Por fe Josué tomó las tierras. Por fe, y empieza a decir, por fe Sara creyó, por fe Abraham creyó en las promesas y se quedó viviendo la tierra sin poseerla y así como saludándolas de lejos. Por fe, por fe, por fe, por fe, todo Hebreos 11 habla de eso. Entonces, todos aquellos que vivieron sin haber escuchado de Cristo Jesús, ellos por fe. ¿En fe en quién? En que el Señor los iba a salvar. El Señor, en Dios. Por eso ellos pueden salvar. Porque al estar creyendo en Dios, ¿en quién creen? En aquí acabamos de confesar que Jesús es Dios. Luego, entonces, vean cómo la cruz, hermanos, la cruz de Cristo Jesús abarca todo lo que es anterior y todo lo que es posterior. Sí, por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto está, hermanos, hermosamente tremendo. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de la unicidad de Cristo, de que Cristo es el único medio de salvación, por último, les puedo decir que tenemos que entender una cosa, ¿sí? Que Él es el único camino de la verdad. No hay más, Juan 14:6. ¿Sí? Esta afirmación excluye cualquier otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Paz, no hay más. ¿Sí? Nosotros debemos entender, hermanos, que se proclama la salvación en un solo hombre, Hechos 4:12. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La obra redentora, hermanos, la suficiencia como se manifiesta tanto en esta obra redentora se manifiesta tanto la suficiencia como la necesidad de su sacrificio en la cruz. Era necesario, pues. Nosotros vemos, hermanos, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. No hay otro. Destaca la unión de lo divino y de lo humano, porque Él es Dios, pero también es un humano. Entonces nos entiende a la perfección porque Él fue como nosotros y nos salva a la perfección porque Él es Dios. ¿Se da cuenta? ¡Ay, tremendo! Tremendo. Es hermoso, hermano, saber eso. Porque entonces, ¿en quién confiamos? ¿Se da cuenta? Nosotros vemos, hermanos, que entonces el único que nos ha podido revelar al Padre es Jesús. No hay otra hoja. Todo esto ya lo hemos estado viendo, es un corolario de todo lo que hemos estado hablando. Él posee la plenitud del conocimiento del Padre. Nada, hermanos, esto es una verdad tremenda que nosotros tenemos que entender. Si luego queremos conocer plenamente al Padre, hay que conocer al Hijo. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque Jesucristo manifiesta la plenitud y el señorío cósmico de Dios, del Padre. En Él habita toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. Y hermanos, Él es el agente de la redención y de la creación. Por lo tanto, nosotros no podemos ser salvos sin Cristo.
Y toda la creación se hizo por medio de Él, por Él y para Él. Así lo dice el Escritor. Entonces, hermanos, todo esto, hermano, no es otra cosa más que a ver una cosa. Él está, todo lo que Él es, constituye, hermanos, entonces un fundamento que no puede ser reemplazado por nada. Es un fundamento estable, único, no hay más. La iglesia, hermanos, se erige única y exclusivamente en Cristo. Si su iglesia no está en Cristo, no se erige en Cristo, hermanos, no sé qué iglesia es. Como la de unos hermanitos ahí que dicen que testigos de no sé quién y no están en Cristo, porque para ellos Cristo. Solo Dios y solo Dios. Y hay algunos otros que dicen, no, Cristo sí, pero no. No, hermanos, Cristo. Si nosotros no tenemos esta teología de Cristo, hermanos, nosotros estamos perdidos. Por lo tanto, cuando Cristo se proclama como un Señor. Dice, solo hay un Dios y un Señor. Y ese Señor es Jesucristo. Contrapone entonces, hermanos, el monoteísmo contra lo que es el politeísmo. El politeísmo hay muchos señores. Aquí solo hay un solo Señor. Dice, aquí no hay más que un Señor. Y ese Señor es el que nos salva. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es el papel de Cristo? Está intercediendo por nosotros, como los sacerdotes lo hacían en la antigüedad. Hoy Cristo, por su sangre preciosa, Él ha entrado al lugar santísimo para ofrecer su sangre y ofrecer a nosotros la intercesión de nuestros pecados. Por lo tanto, no hay otro sacerdote. Y este sacerdote es singular, porque todos los demás participaran de carne y sangre, pero este participa de carne y sangre y además puede destruir al diablo y puede liberar a los cautivos, cosa que no hacían los antiguos. Por lo tanto, solo él puede identificarse plenamente con la humanidad y al mismo tiempo ofrecer un sacrificio perfecto. Ningún otro mediador o ritual humano cumple esta función sacerdotal con eficacia eterna. No, no, hermanos, es una cosa preciosa, preciosa. Quiero solamente decir esto como conclusión. Nuestro mayor desafío como iglesia consiste en superar el espíritu de exclusivismo y aprender a convivir auténticamente con los diferentes, buscando la perfecta comunión como nos enseña Cristo, resaltando lo que nos une y trabajando teológica y pastoralmente con lo que nos diferencia y separa. La raíz del problema radica en la actitud de creer que el entendimiento sobre Dios y su palabra se agota o se agotan en nuestra perspectiva propia de entenderlo y explicarlo. Y no poner a Dios primero, sino poner un entendimiento particular, simplista, limitado y humano de Dios por encima de todo. Pero no dudamos que Cristo, nosotros no dudamos que Cristo es el camino del Padre. Por lo tanto, hermanos, solo nos está preguntando una cosa. Si esa es una convicción que nosotros tenemos, la pregunta que nos haría, ¿cómo esta convicción me haría tener una mejor relación con mis propios, con Dios, con Cristo? ¿Cómo? Esa es una de las cosas que tenemos que resolver. Por lo tanto, hermanos, yo creo que lo único que nos queda hacer es decir, gracias, Señor, tú eres eso.